Buen día, compañeros y docente. El día de hoy les hablaremos sobre el Antiguo Egipto. Para empezar con este tema necesito explicarles qué subtemas vamos a abordar. Vamos a abordar la situación geográfica, la literatura, autores y obras, datos interesantes, pirámide social, la religión y los jeroglíficos. Para iniciar con esto, necesito presentar a mi equipo, que está conformado de Evelyn, Jimena, Ernesto, Naidelin y yo, Emiliana. Iniciando con la situación geográfica. La situación geográfica del Antiguo Egipto se desarrolló en el noroeste de África, principalmente a lo largo del río Nilo, que fue una gran fuente de vida. Iba desde el mar Mediterráneo hasta la primera catarata del Nilo, en lo que hoy es el sur de Egipto. Los límites naturales hacia el norte era el mar Mediterráneo, hacia el sur era Nubia, la actual Sudán, hacia el este era el desierto oriental y el mar Rojo, hacia el oeste el desierto del Sahara. Gracias al Nilo, los egipcios pudieron sembrar, construir ciudades y moverse de un lugar a otro. Además, los desiertos que los rodeaban les sirvieron como una protección natural contra los invasores. Literatura del Antiguo Egipto. La literatura egipcia es una de las más antiguas del mundo. Se escribió principalmente en papiros, templos y tumbas, usando jeroglíficos o escritura hierática. Sus características principales era que buscaban el equilibrio entre la vida, el deber y lo sagrado. Suelen tener una intención moral o espiritual. Usaban metáforas tomadas de la naturaleza y lo cotidiano. Los temas principales de los cuales hablaban eran la religión y mitología, himnos a los dioses, textos funerarios como el libro de los muertos, sabiduría y enseñanzas, consejos de vida, ética y política, como las instrucciones de Ptahhotep, poesía amorosa, muy emocional y descriptiva, relatos y cuentos, como el cuento del náufrago o la historia de Sinué, que hablaba de la identidad y el exilio. Ahora, los autores o personajes atribuidos a la literatura egipcia eran Ptahhotep, Ani y Khebni. Amenetá. Esos eran los autores más relevantes de la literatura egipcia, y las obras representativas del Antiguo Egipto era el libro de los muertos, los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, el cuento del náufrago, la disputa entre un hombre y su ba, que se refería al alma, y el cuento de Sinué. Ahora continuamos con los datos interesantes. Egipto es el país más visitado de África. África es el tercer continente más extenso y está conformado por 54 países. De esta extensa lista, Egipto es el país más visitado. Se estima que cada año llegan más de 13 millones de turistas. Los gatos eran considerados animales sagrados porque creían que traían buena suerte. Egipto tiene 2 costas y cada una se topa con un mar distinto. A la derecha, en el este, se encuentra el Mar Rojo y arriba, en el norte, está el Mar Mediterráneo. Otra de las ciudades de Egipto es que ambos mares están conectados por el famoso Canal de Suez. Los egipcios les gustaba arreglarse, no dudaban en utilizar grandes cantidades de maquillaje. Tanto hombres como mujeres, el col, por ejemplo, era una mezcla de minerales y agua que utilizaban para pintarse los ojos. También era muy común el uso de perfumes, que se separaban con aceites, especias como la canela y resinas como la mirra. Crearon el primer sistema de escritura. Los egipcios desarrollaron un sistema de lenguaje escrito. Hoy lo conocemos como jeroglíficos, incluso se ven por todas partes en Egipto. Se dice que los jeroglíficos aparecieron alrededor de 300 a.C., lo que lo convierte en el primer sistema de escritura del mundo. Los egipcios se comunicaban con 700 jeroglíficos diferentes. Ok, ahora seguimos con la pirámide social. Los egipcios se organizaban por clases sociales en el Antiguo Egipto. La sociedad egipcia era jerárquica y muy ordenada, como una pirámide. En la cima estaba el faraón y en la base los campesinos y esclavos. Cada grupo tenía funciones específicas y distintos niveles de privilegios. El bueno era el faraón, ya que era considerado un dios en la tierra. Tenía el poder absoluto como político, militar y religioso. Vivía en palacios y era dueño de casi todo el terreno. Del territorio. 2. Nobles y altos funcionarios.
Incluían sacerdotes, víceres y gobernadores. Ayudaban al faraón a gobernar, tenían tierras, riqueza y mucha influencia. Los sacerdotes controlaban los templos y los rituales. 3. Escribas. Eran los que sabían leer y escribir, algo muy valioso en esa época. Llevaban registros, impuestos, leyes y documentos. Podían vivir cómodamente y subir de clase social. 4. Artesanos y comerciantes. Hacían objetos de lujo como joyas, esculturas, muebles, etc. También comerciaban con otras regiones. No eran ricos, pero eran respetados por su habilidad. 5. Campesinos. La mayoría de la población trabajaban en el campo y en obras públicas como las pirámides. Vivían con lo básico, pero eran esenciales para la economía. 6. Los esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas sin libertad. Trabajaban en cosas, templos o en obras pesadas. No tenían derechos, pero a veces podían ser liberados. A continuación seguirá la religión. Los antiguos egipcios practicaban una religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses y diosas, cada uno con funciones específicas relacionadas con la naturaleza, la vida diaria y el más allá. Su religión estaba muy ligada a la naturaleza, como el sol, el Nilo, la muerte, etc., y a la vida después de la muerte. Ese es y será un dato muy interesante. Dios del sol, Ra. Uno de los más importantes, se pensaba que cruzaba el cielo con una barca solar durante el día y viajaba por el inframundo en la noche. Osiris, dios del inframundo y la resurrección, era juez de las almas en el más allá. Isis, diosa de la magia, la maternidad y la protección, esposa de Osiris y madre de Horus. Horus, dios del cielo y la realeza, presentado con cabeza de halcón, era el protector del faraón. Anubis, dios de la muerte y el embalsamamiento, con cabeza de chacal, ayudaba a guiar a las almas hasta el más allá. Tot, dios de la sabiduría, escritura y la ciencia, tenía cabeza de ibis. Set, dios del caos, las tormentas y el desierto, era hermano conflictivo de Osiris. Hathor, diosa del amor, la música, la belleza, asociada con la fertilidad y la maternidad. Como siguiente están los jeroglíficos. Los jeroglíficos son un sistema de escritura que utilizaban dibujos o símbolos para representar palabras, sonidos o ideas. El término se usa especialmente para referirse a la escritura del Antiguo Egipto, aunque también hubo jeroglíficos en otras culturas como la maya. En el caso de los jeroglíficos egipcios, se usaban en templos, tumbas, monumentos y textos sagrados. Incluyen figuras de personas, animales, objetos, etc. Algunos símbolos representaban sonidos como letras, otros eran palabras completas o ideas. Este sistema fue usado por más de 3.000 años y no se logró entender completamente hasta que se descubrió la piedra de Rosetta en 1799, la cual permitió su desciframiento gracias a que tenía el mismo texto escrito en griego, egipcio y demótico y jeroglíficos. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y por prestar atención a la exposición. Muchas gracias.